Bueno, continuando entonces con el tema de geometría plana, vamos a ver algunas de las figuras geométricas más conocidas. Entre ellas se encuentran los triángulos, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada por tres segmentos de recta que están unidos por sus extremos. Estos tres puntos obviamente no son colineales. Y aparte, estos triángulos los vamos a clasificar de acuerdo de la medida de sus lados o la medida de sus ángulos, ¿no? En el tema anterior habíamos visto justamente lo que son los ángulos, ¿no? Que tendrían a ser, en este caso, los tres ángulos alfa, beta y este tercero de aquí. Los puntos de los segmentos de recta son ABC y obviamente forman este triángulo de acá, ¿no? Eh, Identifiquemos algunas partes. Dice los vértices son justamente ABC en mayúscula, los puntos de intersección de las rectas. Los lados del triángulo serían las letras minúsculas. Los ángulos interiores vendrían a ser los escritos con letras, estas letras de aquí adentro. Y el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? De todos estos segmentos de aquí. Semiperímetro dice es la suma de sus lados divididos entre 3. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos, ¿no? Por sus lados se clasifican en lo siguiente, vamos a ver. Equilátero dice que si tiene los tres lados iguales. Isósceles si tiene dos lados iguales. Y escaleno si sus tres lados son diferentes, ¿no? Aquí vemos la comparación que existe entre los segmentos. El segmento AB, BC y AC son iguales. Se puede observar que al ser un triángulo equilátero, también sus ángulos internos son iguales. Ahora, en un ángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. En este caso, los lados iguales vendrían a ser estos dos de aquí, ¿no? Ahora, el ángulo formado de dos de ellos serán iguales, los de la base, por así decirlo, y un tercero que obviamente es distinto a los otros anteriores. El escaleno donde todos sus lados son distintos, por lo tanto, todos los ángulos serán distintos también, ¿no? Ahora, los ángulos clasificados por lo que son sus ángulos serían estos tres de acá. Acutángulo, obtuso ángulo y rectángulo. Acutángulo es si tiene sus tres lados agudos, ¿no? Los tres lados del rectángulo son agudos. Obtuso ángulo si tiene un ángulo obtuso. Y rectángulo, que es el más conocido, me imagino, si tiene un ángulo recto. En este triángulo los lados forman un ángulo recto. Y a estos lados se les llama cateto. Y el ángulo que es, perdón, y la recta que es opuesta al ángulo recto, se la conoce como hipotenusa, ¿no? Esta de aquí es la hipotenusa. Y estos son los catetos, ¿no? Efectivamente se forma un ángulo recto. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son eh, agudos. Y aquí abajo tenemos un ejemplo de obtuso ángulo, donde beta es obtuso, ¿no?
Bien, veamos algunas propiedades entonces de lo que son los triángulos. La suma de los ángulos anteriores de todos los triángulos siempre nos va a dar 80 grados. Esa es nuestra primera propiedad. Luego tenemos que, dice, cualquier ángulo exterior mide igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. En este caso, si aquí tenemos una recta, continuamos con esta recta y queremos medir este ángulo de acá, llamado X, vendría a ser la suma de estos dos, ¿no? La suma de estos dos. ¿De dónde sale este planteamiento? Justamente de que si medíamos nosotros un ángulo sobre una recta, ¿no? Del tema anterior, teníamos que la suma de estos dos debería dar 180. Ahora, la característica de esto es lo siguiente. Como los tres ángulos suman 180, pues puedo aplicar lo siguiente, ¿no? X y W también suman 180 y los tres también suman 180. Lo voy a plantear por acá. Omega y ¿no? Al ser esto recto. Ahora, ¿por qué X es igual a alfa? Sencillo. Perdón, alfa más beta. ¿Qué tenemos acá? Son iguales, por tanto, alfa más beta sería X, ¿no? Esto planteando de que en una recta, todos estos ángulos habíamos dicho que suman 180 grados. Continuamos entonces, dice, la medida de los ángulos exteriores, uno por vértice, suman 360. Todos estos de aquí, todos estos ángulos exteriores, deberían sumar 360 grados. Estos ángulos de aquí. Dice, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales o viceversa. En este caso dice, si el segmento AB es igual al segmento AC, es decir, estos dos lados son iguales, ¿qué significa? Que los ángulos opuestos vendrían a ser iguales, ¿no? En este caso, alfa y W. La suma de dos de sus lados es mayor que el tercero, y la diferencia de cualquiera de sus lados es menor que el tercer lado. Otra propiedad, si yo tuviera que sumar, por ejemplo, A y B, me dice que la suma de estos dos es más grande que este tercero. Y eso aplica todos los casos, ¿no?
C más B y A más C. Lo mismo con la diferencia. A menos B será menor que C. C menos B será menor que A. De esa forma. Veamos algunas líneas notables de los triángulos, ¿no? Dice, la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto al punto de intersección de las tres líneas medianas. Lo conocemos como baricentro, ¿no? Entonces, una mediana es tomar un vértice, este vértice opuesto a este lado, ¿no? Este vértice opuesto, este de aquí, y pasarlo a la mitad del lado opuesto. En este caso, su lado opuesto sería este, ¿no? Ahí es la mitad, y esa sería la media, o perdón, la mediana de B. Ahora, la mediana de A sería esta otra de aquí, y la mediana de C, partiendo del vértice C, sería esta tercera, ¿no? Mediana de B, mediana de A y mediana de C. Ahora, el punto que se forma aquí, dice que se llama baricentro, ¿no? Que es la intersección de las tres medianas de los tres vértices. Continuamos entonces. Vemos que es la altura. La altura dice que es el segmento perpendicular a un lado trazado desde el vértice opuesto, ¿no? El punto de intersección de las alturas se llama ortocentro. Entonces, a diferencia de la mediana, lo que nos interesa a nosotros en justamente lo que es la altura es que esto es recto, ¿no? En ese sentido, tomamos el lado opuesto al vértice B y nos interesa que sea perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que aquí se forma un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Y lo mismo para los otros casos. Vemos que ya no partimos del medio, sino que ahora partimos en ángulo recto, ¿no? Una recta perpendicular a cada vértice. Y aquí estaría la tercera. Y dice que este punto de intersección de las tres alturas se lo conoce como ortocentro. La bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es un segmento que divide el ángulo anterior en dos partes iguales, ¿no? El punto de intersección de las bisectrices se llama incentro. Bueno, entonces a diferencia de los anteriores, aquí lo que nos va a interesar es que esta recta que nace de aquí, de cada vértice, estas rectas de acá, esta recta de A, esta recta de B y esta recta de C, nos interesa de que divide los ángulos
en mitades, ¿no? Medio ángulo y medio ángulo. Y su intersección se conoce como incentro. Ahora, ¿qué es la mediatriz? La mediatriz es la perpendicular en el punto medio de cada lado y el punto de intersección de las tres mediatrices se le llama circuncentro. Entonces, ¿qué nos dice este dato? Tenemos cada lado. Si tenemos una perpendicular, por esto, ¿qué significa que sea perpendicular? Un ángulo de 90 grados. Lo mismo acá, 90 grados y lo mismo aquí, 90 grados, ¿no? Nos dice que es una perpendicular en el punto medio de cada lado, ¿no? Entonces aquí sería el punto medio del segmento AB. Aquí sería el punto medio del segmento BC y el punto medio de AC. Líneas perpendiculares y su intersección se llama circuncentro. Por último, tenemos lo que es la cebiana, que es el segmento de la recta que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto de su prolongación, ¿no? Entonces, aquí la cebiana dice que PP es cebiana interior relativa a AC. Veamos ahora lo que es la igualdad de triángulos. Dice, un triángulo es igual a otro si tiene todos sus lados y ángulos respectivamente iguales a los lados y ángulos del otro. Dice, al suponer que dos triángulos son iguales, sus vértices coinciden, y para demostrar que dos triángulos son iguales, no es necesario comprobar la igualdad de todos sus elementos, puesto que se cumplen tres de ellas, siempre que por lo menos una se refiere a los lados, necesariamente los demás elementos resultarán iguales, ¿no? Criterios de igualdad de triángulos, dice, primer punto, dos triángulos son iguales, tienen iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a él, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo determinar si dos triángulos son iguales entre sí? Sencillo, puedo tomar solamente un lado, verificar que esos lados son iguales y los ángulos que se forman adyacentes, es decir, sobre la misma recta, en este caso sería alfa y beta, tendrían que ser iguales a alfa prima y beta prima. Con eso puedo argumentar de que estos triángulos serían iguales, ¿no? Segundo punto dice, dos triángulos son iguales si tienen iguales lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Iguales sus ángulos.
3. Los triángulos son iguales si tienen sus tres lados respectivamente iguales, ¿no? Si verifico que los tres lados son iguales, el triángulo, o entre los dos triángulos, mejor dicho, podemos afirmar que estos son iguales. Una observación dice, si dos triángulos tienen sus tres ángulos respectivamente iguales, no podemos asegurar que sean iguales, ¿no? En este caso, si ustedes observan, puedo aumentar las dimensiones del triángulo, pero mantener los mismos ángulos, ¿no? ¿A qué me refiero con dimensiones? Que los lados pueden crecer, pueden ser más grandes y pueden mantener un mismo ángulo, ¿no? Así que los ángulos sean iguales no nos aseguran, ¿no? De que un triángulo, o mejor dicho, dos triángulos sean iguales. Veamos entonces lo que es el teorema de Pitágoras ahora, que nos dice lo siguiente, ¿no? En todo triángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de sus catetos, ¿no? Hipótesis dice, ABC es un triángulo rectángulo en el vértice C. Entonces dibujaría A, B y C, 3 puntos, un triángulo, donde en el vértice C se forma un ángulo interno de 90 grados, ¿no? Por eso dice que es rectángulo en C. Lo que nos dice entonces, como tesis, es de que este lado elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de estos lados, cada uno elevado al cuadrado respectivamente, ¿no? A cuadrado y B cuadrado. Aquí tenemos la demostración que pueden observarla. No la vamos a explicar, pero es la demostración que se da, ¿no? Se forma un cuadrado y de cada cuadrado se saca un triángulo. Veamos qué más dice, otro teorema. Teorema de Thales dice, si tres rectas paralelas son cortadas por dos transversales, dice, dos segmentos cualesquiera de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. En este caso, los segmentos serían B y M, B y M, prima, AM y AM prima, ¿no? Lo que indica acá. Veamos la semejanza de triángulos. Dice, dos figuras geométricas son semejantes si las dimensiones del uno guardan una relación constante con las dimensiones del otro, ¿no? Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Si yo tengo un triángulo más pequeño, ese triángulo puede mantener los mismos ángulos, supongamos que lo mantiene, pero si se dan cuenta, el tamaño de este es mucho mayor que este otro de aquí, ¿no? ¿No? Entonces podríamos asignarle de que el primer triángulo es igual a una constante que multiplica
a todos esos lados, ¿no? A eso podemos referir nosotros como una semejanza. Y dice lo siguiente, ¿no? Dos triángulos son semejantes si los tres ángulos del uno son iguales a los tres ángulos del otro, ¿no? Lo que les explicaba aquí en el dibujito. Tenemos los siguientes criterios, dice, los triángulos son respectivamente dos triángulos de uno son respectivamente iguales a dos ángulos del otro. A ver, en este caso tenemos alfa prima y beta prima son iguales. Dos lados de un triángulo son proporcionales a los lados del otro triángulo. Y el ángulo correspondido es igual. La relación que existe aquí entonces son iguales de dos lados. Y el ángulo que se forma también son iguales en omega. Dice, sus lados homólogos están en la misma relación. No lo que les decía de hacerlo crecer por una constante. De aquí determinamos la constante que se forma, ¿no? 4 dice sus lados homólogos respectivamente paralelos o perpendiculares. Teorema, si dos triángulos son semejantes, entonces sus ángulos son respectivamente iguales y sus homólogos son proporcionales. Bien, vamos a seguir avanzando antes de hacer más ejercicios. Ahora tenemos los cuadriláteros, ¿no? Que vendrían a ser figuras con cuatro segmentos rectilíneos. Y tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Tenemos lo que es el rombo, el rectángulo, el cuadrado, y también tenemos lo que es un paralelogramo. ¿Qué relación hay entre ellos? En el rombo, nosotros tenemos cuatro lados iguales, ¿no? Después, en lo que es el rectángulo, la característica es que tienen todos sus ángulos internos de 90 grados, pero entre dos de sus lados son distintos, ¿no? Dos lados son iguales y dos lados son distintos. En el caso del cuadrado todos los lados son iguales y sus cuatro ángulos son de 90 grados. Y en el paralelogramo, los lados opuestos son iguales entre sí, ¿no? Estos dos de aquí. Algunas propiedades, dice, en todo paralelogramo, los ángulos y los lados opuestos son respectivamente congruentes. Las diagonales de todo paralelogramo se interceptan en un punto medio. Las diagonales del rectángulo son congruentes. Las diagonales del rombo son perpendiculares.
y también son bisectrices, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas dos diagonales que tenemos acá, esta primera y esta segunda, son perpendiculares entre sí, forman 90 grados, y además de eso, dividen cada ángulo interno en dos partes iguales. Nos dice también las diagonales del cuadrado son congruentes, perpendiculares y bisectrices, ¿no? Como pueden observar acá. Aquí también faltó esta partecita, pero ahí se forma un ángulo recto entre estas dos diagonales. Trapecios. Dice, tienen dos lados paralelos, llamados bases, y la altura del trapecio es la distancia entre dichas bases, ¿no? Podemos clasificar los trapecios de la siguiente forma. Un trapecio isósceles, tenemos que sus lados que no son paralelos son congruentes. Un trapecio escaleno, donde sus lados que no son paralelos tienen diferente longitud. Y un trapecio rectángulo, donde uno de los lados es perpendicular a su base, ¿no? O a una de sus bases. Algunas propiedades, dice, el segmento que une los puntos medios de sus lados no paralelos se llama base media, mediana o paralela media, ¿no? Me refiero a esta de acá. Y es paralela a ambas bases. Bueno, aquí faltó la figura del trapezoide, pero un trapezoide dice que no tienen lados paralelos, ¿no? Me imagino que esta era la representación de esa figura. Veamos ejemplos entonces. Dice, en el triángulo dado, determina el valor de X en el vértice C, ¿no? Bueno, ya vieron la solución, pero ¿qué habíamos dicho nosotros de los triángulos? Si esto es alfa, si esto de aquí era alfa, beta y gamma. Pues la suma de esos tres es 180 grados, ¿no? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre será 180. Entonces, si reemplazamos, ¿cuánto sería X? X sería 30 grados, ¿no? Primer ejercicio, donde suma de ángulos, 180. No, dice, considerar que todo triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores es 180.
Sigamos con otro ejemplo. Entonces dice, en el triángulo determine el valor de X. ¿Qué podemos observar de este triángulo? Dado que tiene dos bases iguales, perdón, dos lados iguales, podemos decir que este es isósceles, ¿no? Pero, antes que nada, revisemos cuál es la incógnita. La incógnita es X, ¿no? Entonces, tiene sentido que estas dos sean iguales. Habíamos visto de que los triángulos de este tipo, estos ángulos de aquí, son equivalentes, no son iguales. Pero si sumo los ángulos de un triángulo, siempre me tiene que dar 180, ¿no? Y sería 2x, 140, x igual a 70 grados, ¿no? Como indica acá. Veamos este otro ejercicio. Dice, en el gráfico tenemos que, veamos las rectas, la recta AB, es decir, esta recta de aquí, un poco más ahí, esa recta es igual a esta recta de acá, ¿ya? Ahora, BM, imagino que aquí era BM. A ver, veamos si lo corrijo más abajo. BM igual a BM. Sí, tenemos lo siguiente. Dice BM es igual a BM. Por lo tanto, aquí, este espacio, o mejor dicho, este triángulo, vendría a ser un triángulo isósceles. Y un error. Sería BM. Y de acá a acá, también tenemos otro triángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente, dice, el triángulo ABC, es decir, este triángulo de acá, dice que es isósceles. Entonces sus lados AB y BC son iguales, por lo tanto,
este ángulo de acá, al que llaman alfa sombrero, y este ángulo de acá, al que llaman C sombrero, son iguales. ¿De acuerdo? Son ángulos iguales. Y deberían ser iguales a alfa, dice aquí, ¿no? Entonces está planteando lo siguiente. Eso se va a llamar alfa. Alfa y alfa. Aquí lo indica, ¿no? Alfa y alfa. Segundo punto, dice, el triángulo MBN, es decir, este triángulo de acá, MBN, nosotros tenemos lo siguiente. Habíamos dicho de que los ángulos exteriores, es decir, este ángulo de acá, si yo coloco una recta, el ángulo que se forma aquí, ese ángulo de ahí, vendría a ser la suma de los opuestos, ¿no? X más alfa. Lo mismo acá. El ángulo que formamos vendría a ser X más alfa. Tenemos entonces los siguientes ángulos. El ángulo de M sombrero sería este de acá. Y N sombrero, ¿no? Sale de este ángulo exterior, X más alfa. Y como es isósceles, este ángulo de aquí también es el mismo, ¿no? X más alfa. Tercero dice, en el triángulo ABM podemos ocupar también lo que es la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Que dice que la suma de los ángulos adyacentes del triángulo es igual al ángulo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos este ángulo exterior, ¿no? Y sería que X más alfa más X debe ser igual a alfa más 30, que es lo que indica acá. Entonces, ahí estaría la ecuación y nos va a quedar justamente lo siguiente. Alfa y alfa se va. 30 grados igual a 2x, así que x es 15 grados. ¿No? Si despejamos x. Aquí se equivocaron al despejar, ¿no? Había que dividir entre 2. Ejemplo 4 dice, la suma de dos ángulos internos de un polígono es 234. Calcular la cantidad de diagonales
que se puede construir en el polígono. Creo que esto no lo hemos visto. Aquí tenemos otro triángulo. Se forma un triángulo de esta forma y nos piden determinar la longitud de X. ¿No? Dice. En el triángulo ABC se tiene lo siguiente, ¿no? Un ángulo recto en B y en M. ¿Qué vendrían a ser estos puntos de acá? Los ángulos en C y N son aproximadamente iguales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya se forman dos triángulos rectángulos, ¿no? Este grande y este más pequeño. ¿Ya? De esa forma. Por lo tanto, dice que estos ángulos de acá son aproximadamente iguales. Segundo punto, dice, si el triángulo AMN es semejante al triángulo grande ABC, entonces podemos comparar sus lados, ¿no? En este caso, M y N con BC y AN con AC. Del triángulo ABC se tienen los siguientes datos. Que MN es 1BC igual a 3AN igual a 2 veces AC igual a X más 2. Si reemplazamos en la igualdad 1, dice los datos, se forma la siguiente ecuación. Me imagino que aquí falta los puntos y comas, pero tenemos estos datos de aquí, ¿no? MN es 1, reemplazando en la ecuación 1. BC es 3. AN es 2 y AC es X más 2, ¿no? Si despejamos la ecuación, nos va a quedar X más 2 igual a 6. Por lo tanto, X es igual a 4. Y esa sería la respuesta, ¿no? Veamos este último ejemplo. Dice, dos triángulos rectángulos son semejantes. Dice también, la hipotenusa del primero es de 6 metros. Y su área es de 9 metros cuadrados. La hipotenusa del segundo es de 8 metros. Determinen la altura relativa de la hipotenusa del segundo triángulo. Bien, esto ya es con áreas, no hemos visto áreas de momento. Así que vamos a concluir acá.